Saludos. Ahora vamos a resolver la segunda parte de este problema, en la cual Carol deja de empujar la caja y entonces empieza a deslizar hasta detenerse. Y estamos en el caso de la segunda ley de Newton, con un modelo de fuerza constante, donde vamos a aplicar el concepto de fuerza de fricción cinética, aceleración y por lo constante, y por lo tanto se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es decir, nuestro modelo vamos a considerar un objeto como una partícula puntual que frena con aceleración constante hasta llegar al reposo. Te invito a que pares el video y que revises justamente los resúmenes de estos modelos para que veas si te quedan claro cómo es que hay que aplicar estos conocimientos en este particular contexto. Y por supuesto, no hay que olvidar los modelos de fuerzas de fricción que estamos utilizando. En este caso es la fricción cinética, que se opone al movimiento. El objeto se está moviendo, se está deslizando, y por lo tanto la fuerza de fricción tendrá un valor constante igual al coeficiente de fricción cinética, que va a depender del tipo de superficies del que se trate. Recordamos que es en este caso madera sobre madera, y la fuerza normal. Es decir, estamos en este régimen de la fricción cinética. Te invito nuevamente a que detengas y que analices si te queda claro estos conceptos para que tú puedas reflexionar y aplicarlos en este particular problema. ¿Cuál es el plan de trabajo que vamos a hacer? Pues vamos primero a concentrarnos en una primera representación pictórica donde vamos a tratar de poner los datos importantes para resolución de la descripción cinemática. Y también va a ser muy importante en la parte de visualización, como estamos haciendo énfasis en la relación entre fuerzas, en particular la fuerza neta, y el movimiento, en particular que pasa con la aceleración, lo que vamos a tener es, como siempre, nuestro diagrama de interacciones, que nos va a señalar justamente cuáles son las fuerzas, que las vamos a representar después en nuestro diagrama de cuerpo libre. Y finalmente vamos a hacer nuestro diagrama de movimiento, que nos va a permitir justamente verificar que nuestra relación entre fuerzas y movimientos, la cual está relacionada con la segunda ley de Newton y en particular con el modelo de fuerza constante, veamos que se esté llevando bien a cabo. Sabemos que cuando Carol suelta la caja, llevaba una rapidez de 2 metros sobre segundo. Entonces, esta rapidez va a ser justamente en este nuevo contexto una rapidez inicial. Y cuando llega a detenerse, va a ser una rapidez, una velocidad final. Acuérdense que la velocidad es el vector y la rapidez es el tamaño del vector. Ahora lo que a nosotros nos interesa es dibujar las componentes de los vectores. Les recuerdo que las componentes no son otra cosa que el tamaño del vector, es decir, la rapidez, pero le tenemos que poner un signo positivo o negativo según a dónde está dirigiéndose el sistema de coordenadas. Por lo cual voy a elegir que el sistema de coordenadas sea positivo hacia la derecha, y por lo tanto en este punto la velocidad instantánea, este no es de instantánea, este inicial en x, va a ser igual a, y aquí le voy a poner el más, normalmente no se le pone, pero es para que ustedes vean que esto es la componente, va a ser igual a 2.0 metros sobre segundo. Y en este instante de tiempo, la velocidad final en x, acuérdense que el subín de x justamente me está diciendo que es una componente, va a ser igual a 0 metros sobre segundo. Entonces ya tengo definido yo las componentes de la velocidad. Ahora voy a definir las componentes de las posiciones. Entonces en este caso va a ser la
posición inicial. Y no tengo ninguna restricción al respecto. Entonces lo que me conviene es considerar que aquí va a ser 0 metros. Es decir, que aquí empiezo a contar las posiciones. Y la posición final, que es donde se detiene, no lo conozco. Y de hecho justo es lo que yo voy a querer calcular. Y finalmente, como son cantidades instantáneas, pues tengo que señalar que esto ocurre en el tiempo inicial igual a 0 segundos. Otra vez no tengo una restricción de dónde iniciar mi cronómetro. Recuerden, esto es una tiempo instantáneo o lectura de cronómetro. Y donde se va a detener, va a tener una lectura T final que no tengo ninguna información al respecto. Y lo que yo sé es que como tiene una está disminuyendo su rapidez, hay una desaceleración en X que tampoco no la sé. ¿De acuerdo? Eso es justamente lo que yo quiero, es una de las cosas que yo voy a tener que encontrar, y no está de más señalar que la distancia que me están pidiendo a mí calcular es esta distancia. Siempre es bueno señalar qué me están pidiendo en mi dibujo. Esta distancia es la que quiero yo encontrar, que va a ser igual a la posición final. Y justamente en el modelo estoy yo suponiendo que esta aceleración va a ser constante. Pero ahorita inclusive vamos a justificar por qué se trata de una aceleración constante. Revisen por favor representación pictórica, que es justamente lo que nos va a ayudar a establecer mis ecuaciones de movimiento. Y aquí tengo mis ecuaciones justamente del modelo de rectilíneo uniformemente acelerado, donde sabemos que este es en el fondo la forma de una parábola y esta es la forma de una línea recta. Son funciones porque la idea es que yo le doy un valor al tiempo aquí y lo sustituyo el tiempo acá, y voy a tener entonces el valor de cualquier posición y cualquier valor de la componente en X. Por lo tanto, yo tengo que saber cuánto es la posición inicial, la velocidad inicial en X y la aceleración en X para determinar esta posición. Conozco la posición inicial, la velocidad en X, pero necesito conocer la aceleración. E igualmente aquí. De todas maneras voy a poner mis ecuaciones con los valores que yo sé que ya tiene. Ahora sí ya tengo escrito mis ecuaciones de la posición con respecto del tiempo y la velocidad en X con respecto del tiempo. Y lo único que yo tengo que hacer es ahora calcular la aceleración. La idea es entonces utilizar la conexión de la fuerza con la aceleración para calcular esta aceleración y poder entonces ahora sí resolver mi problema. Aquí tenemos entonces mi diagrama de interacciones, que es igual al diagrama de interacciones pasado, excepto que ya no está la fuerza aplicada. Por lo tanto, solamente habrá la interacción con el suelo, que van a ser la fuerza normal y la fuerza de fricción. Esta en dirección perpendicular a la superficie y esta en dirección paralela a la superficie, oponiéndose al movimiento, es decir, a la velocidad. Y la fuerza de gravedad, que es la interacción que hace la Tierra sobre el objeto, tirándolo hacia abajo. Entonces aquí, ojo, muy importante recordar que las fuerzas actúan de manera instantánea, es decir, si aquí ya no está el hombre empujando, ya no existe la fuerza aplicada. Y lo que hace esta fuerza, que aquí ya la tenemos representada, es justamente ir frenando al objeto, que es lo que nosotros estamos esperando. Tenemos un
movimiento en una sola dimensión. En este lado es donde va a frenar y de este lado los vectores en Y se tienen que anular porque si no eso querría decir que habría movimiento a lo largo del eje Y. Por lo tanto, este es mi diagrama de cuerpo libre con la fuerza de gravedad y la fuerza normal en la misma tamaño pero en direcciones opuestas. Y muy importante, no olvidar colocar cuánto vale la fuerza neta. En este caso, la fuerza de fricción es lo mismo que la fuerza neta. Y aquí tenemos al diagrama de movimiento de un objeto puntual rectilíneo que va frenando, es decir, sus velocidades se van haciendo cada vez menores. Y aquí observamos que las aceleraciones tienen que ser constantes, es decir, el cambio de velocidad, y como está disminuyendo la velocidad, va en sentido opuesto a la flecha de la velocidad. Y esto va en total acuerdo con que la fuerza neta vaya en sentido hacia los negativos. Por eso es que el objeto va frenando. Entonces vamos a establecer mi segunda ley de Newton a través de mi modelo de fuerza constante. Esto quiere decir que la fuerza neta vectorial es igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto, la fuerza de fricción cinética es igual a la masa por el vector aceleración. Y esta relación, acuérdense que me quiere decir que la fuerza de fricción es proporcional a la aceleración y que la dirección del vector fuerza de fricción va a ser igual a la dirección de la fuerza de la aceleración. Y aquí lo que vamos a ver es que esta aceleración, si nosotros nos fijamos en la componente, va a ser una cantidad negativa. Entonces, esto ya lo podríamos haber supuesto aquí, y son una de las cosas que hay que tener cuidado con los signos. Aquí estas aceleraciones en X, que son las componentes, van a ser negativas. Entonces, revisen por favor la visualización del problema, y un ejercicio que es muy bueno es que expliquen qué sucede el problema en términos de todo esto que nosotros hemos estado viendo. Y lo único que nos hace falta hacer es poner los datos que conocemos acerca de las fuerzas. Entonces, sobre las fuerzas, vimos en el problema pasado que la fuerza de fricción cinética es igual a, tiene un tamaño de 49 newtons con una dirección, aquí son grados, de 180 grados. Es decir, en coordenadas polares va a ser 49 newtons, punto y coma, 180 grados. Y esto en coordenadas cartesianas es menos 49, recuerden que es el tamaño y la dirección negativa, porque va apuntando hacia los negativos en el sentido de los X, y 0 porque no hay ningún componente en X. Y ahora también voy a tratar de hacer lo mismo con el vector aceleración, es decir, lo voy a descomponer en sus vectores AX y AY. Entonces aquí lo que yo sé es que el vector, la componente de AX, sé que va a ser negativa, pero que la componente en Y es 0. Es decir, todo ocurre en una dimensión. Entonces, ahorita lo que les invito es entonces a que escriban las instrucciones para resolver este problema. Se puede resolver tanto de forma gráfica como de forma algebraica, y vamos a ver cómo podemos hacer estas dos cosas, pero partimos siempre de que ustedes puedan decir estas instrucciones. ¿Cuáles son los pasos que me llevan, que tenga un verbo para poder definir una acción concreta que me lleve justamente a calcular qué tan lejos les va a llevar la caja? Y también vamos a profundizar en las diferentes notaciones del método algebraico para tener para que esta parte de cómo resolverlo matemáticamente les quede claro. Espero que les haya sido útil.